quedamos en esta diapositiva, el templo como el templo en la experiencia religiosa, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, los hombres han emprendido peregrinaciones a los sitios reconocidos como sagrados. Los fieles acostumbran visitar los lugares sagrados para tener una experiencia religiosa excelsa y para satisfacer las necesidades más básicas del individuo, ¿verdad? Tanto en lo físico, por ejemplo, hablamos de la salud, del trabajo, del alimento, pareja, pero también en lo espiritual, ¿no? Perdón de los pecados o la búsqueda de respuestas trascendentes. La visita a los santuarios, sea en fechas determinadas por el ritual, dependiendo de cada fe, de cada creencia, o sea por iniciativa individual, definitivamente, hermanos, tienen un sentido profundo en la vida religiosa, de las personas. Es decir, hermanos, pues los templos han cumplido desde siempre un rol central en la vida de los individuos y de las sociedades, ¿no? Todavía, hermanos, en muchos pueblos de México y en la mayoría de las ciudades, ¿no? Usted se va a encontrar que en el centro de la ciudad hay un templo, ¿verdad? En el centro de la ciudad hay un templo. Ya sea que se trate de la Ciudad de México o la ciudad de Guadalajara, o que sea algún poblado alejado, ¿verdad? de las grandes ciudades, ¿no? Siempre han desempeñado un rol fundamental. Ahora, bueno, antes de pasar a este punto, imagínense ustedes, hermanos, si para el ser humano, en sus distintas culturas, lo que se realiza en el templo o en los templos son cosas muy importantes, y algunos incluso han pensado, ¿verdad?, que lo que sucede ahí garantiza el mismísimo orden del universo. Por ello no sorprende que la destrucción de los santuarios, ya sea por una guerra o por una catástrofe, fuese vivida por los fieles como una situación muy difícil, como una catástrofe de orden cósmico, ¿verdad? Bueno, vamos a un tema bastante interesante para irnos adentrando ya a la realidad de la vida religiosa de Israel, ¿verdad? Hemos estado hablando del tema del templo en un sentido muy general, aunque sí hemos ido ocupando algunos ejemplos bíblicos, como por ejemplo el santuario de Betel, consagrado por Jacob, o el monte Oreb, ¿verdad?, como lugar de la revelación de Dios a Moisés. Bueno, hoy vamos a ver ahora, ¿verdad?, el monte Sinaí como espacio sagrado. El monte Sinaí, hermanos, es el espacio sagrado por excelencia de Israel, ¿sí? El espacio sagrado por excelencia. Según la narrativa bíblica, al tercer mes después de la salida de Egipto y su entrada en el desierto, Israel acampa frente al monte Sinaí. Según Éxodo capítulo 19, versos 1 y 2. Y después de 3 días de preparativos, Dios se le aparece por primera vez al pueblo. Y dice el relato de Éxodo capítulo 19, versos 16, 18 y 19 lo siguiente. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte,
y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. La tradición bíblica en este pasaje nos preserva una experiencia portentosa vivida por el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y fue una experiencia que quedaría sellada para siempre en la memoria colectiva de este pueblo, hermanos. Porque Dios le habría revelado a Israel su código básico, el decálogo, que en griego significa literalmente las 10 palabras, los 10 mandamientos. Tenemos algunas citas bíblicas de referencia en Éxodo capítulo 19, que acabo de leer, versos 16 al 20 y verso 21. También en Deuteronomio capítulo 5, el relato desde el verso 1 hasta el verso 21. Y también lo que dice después Nehemías en el capítulo 9 y versículo 3. En Éxodo capítulo 24, versos 7 al 8, hermanos, lo leo. Dice la Biblia: tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. ¿Sí? Después de esta manifestación portentosa del Señor, allí en el monte del Sinaí o monte Horeb, y que Dios le da a Israel a través de Moisés el decálogo, esto se sella con una alianza entre Dios y el pueblo escogido. De acuerdo con la tradición bíblica, Moisés permaneció en este monte durante 40 días y 40 noches, según Éxodo capítulo 24, versos 12 al 18. Y fue durante su estadía que el líder de Israel recibió las normas referentes a la construcción del santuario, sus ministros y sacrificios, así como las 2 tablas del testimonio. Lo vemos en Éxodo capítulo 25, versos 1 al 31, y una mención especial al verso 18. Fue también a los pies del monte Sinaí, que el pueblo de Israel recibió leyes y ordenanzas sobre temas diversos, como el ritual de los sacrificios, según Levítico 1 al 7, la investidura de los sacerdotes, Levítico 8 al 10, las reglas referentes a la pureza e impureza, capítulos 11 al 16, el código de santidad, las regulaciones sobre aranceles y tasaciones, y otras leyes diversas de carácter sacerdotal, según Números 5 al verso 10. Entonces, hermanos, pues obviamente la historia de Israel está fundacionalmente ligada al monte del Sinaí, ¿sí? Es decir, en la tradición del Antiguo Testamento, hermanos, por lo menos en el Pentateuco, no hay un lugar más sagrado que el monte Sinaí, ¿sí? Pero el tema que viene a continuación es bastante interesante, hermanos.
¿sí? El misterio de la ubicación del monte Sinaí. Saben, hermanos, que hay una iglesia de origen brasileño que yo creo que conocemos, ¿verdad? Por el eslogan "Pare de sufrir", ¿verdad? Que ellos, por ejemplo, en su liturgia, porque a veces he visto, ¿no? Lo que en la televisión ellos pasan. En su liturgia, por ejemplo, dicen, trae una carta, trae tu petición a Dios, porque este año vamos a hacer una excursión al monte de Dios. Vamos a hacer una excursión al monte del Sinaí y vamos a llevar tu petición hasta el monte Sinaí. Y allí en ese monte vamos a pedirle a Dios por tu petición, ¿no? Y van fotografías, ¿verdad? De excursionistas, presuntamente miembros o líderes de esta iglesia, que van a lo que ellos creen, ¿verdad? Que es el monte Sinaí, en la región del Sinaí, obviamente. Pero la realidad, hermanos, la historia, ¿verdad? Nos da testimonio de que la ubicación del monte Sinaí es un misterio, hermanos. La ubicación real de ese lugar tan especial, en donde los mandamientos a Moisés y todas estas instrucciones, el lugar en donde estuvo Moisés con Dios 40 días y 40 noches, pues es un misterio, hermanos. Uno habría esperado, hermanos, o podríamos esperar, comparando la religión de Israel con otras tradiciones religiosas, que este sitio sagrado fuera un lugar de devoción, que fuera un lugar al cual los creyentes acudieran para ofrecer allí sus ofrendas y dirigir sus votos a la divinidad. Si se supiera, ¿verdad?, en dónde está el monte del Sinaí, ¿verdad?, estaríamos hablando del lugar más sagrado de la religión de Israel. Sin embargo, en el caso específico de la religión de Israel, resulta ser una verdadera paradoja que este monte sagrado haya dejado de tener una función concreta en la fe hebraica, hasta el punto de que la ubicación misma del lugar más sagrado de Israel no se ha conocido con exactitud, ¿sí? No se conoce con exactitud, hermanos, la ubicación exacta del lugar más sagrado de la historia de Israel, ¿sí? Hay algunas posibilidades. Desde tiempos inmemoriales se han estado identificando, hermanos, diferentes lugares que posiblemente, que pudieran haber sido, que podrían ser el lugar, ¿verdad?, el monte Sinaí bíblico, ¿verdad? Pero solamente son posibilidades. Por ejemplo, desde la época romana se ha identificado tradicionalmente al monte Sinaí o al monte Horeb con el monte Jebel el-Musa en árabe. En árabe, Jebel el-Musa es montaña de Moisés. Es una montaña de 2.286 metros de altura, de granito rojo. Está ubicada al sur de la península del Sinaí y se encuentra en el actual territorio de Egipto. Allí pueden ver ustedes una imagen de Jebel el-Musa. Esta era una tradición ya en el siglo IV de nuestra era, hermanos. Existía una capilla en ese monte o en las faldas de ese monte, construida por Helena, la madre del emperador Constantino el Grande, ¿sí?
Otro candidato, hermanos, es el monte El Serval. Este monte tiene 2070 metros de altura. Está cerca, ¿verdad?, de Jebel Musa, a 50 kilómetros de distancia. Y también es pues es una montaña, ¿verdad?, que es candidata, ¿verdad?, que pudo haber sido también el monte del Sinaí. Otra posibilidad es este lugar llamado Har Karkom. En hebreo es el monte de azafrán. Está a medio camino entre Petra y Cades Barnea, hermanos. Y hay un investigador italiano de apellido Anati, que él sostiene, ¿verdad?, que este lugar también pudo haber sido el monte Sinaí, ¿verdad?, bíblico, porque era un centro cultural activo en la era de bronce, entre el 4300 y el 2000 antes de Cristo, ¿sí? Así que era un lugar de culto y podría haber sido, según este arqueólogo, ¿verdad?, el monte Sinaí al que se habría referido la tradición bíblica, ¿sí? La realidad, hermanos, es que no se sabe con exactitud la ubicación del monte Sinaí, ¿no? Sea cual fuere la solución correcta del enigma, pues hay algunas preguntas importantes que quedan por responder. ¿Cómo es posible que la memoria del lugar más sacro de los israelitas se haya perdido en la bruma del tiempo sin dejar rastro alguno? ¿Cuándo y por qué habría ocurrido este supuesto olvido? ¿Qué podemos concluir de este hecho tan singular acerca de la actitud de Israel hacia el concepto de espacio sagrado? Y bueno, este tema de la pérdida de la memoria acerca de la ubicación exacta del monte Sinaí o monte Oreb en la tradición religiosa de Israel, son no pocos estudiosos quienes afirman que no fue debido a la casualidad, hermanos, que no fue una cuestión de descuido, sino que esto fue algo premeditado dentro de la religión de Israel, ¿sí? Podría ser el resultado de un deseo expreso y consciente de no querer transformar el sitio original de la revelación divina ni en un templo ni en un museo. La religión de Israel, en otras palabras, en la antigüedad, o más precisamente una corriente de ella que prevaleció finalmente, habría buscado superar las barreras del espacio físico, convirtiendo al monte Sinaí, al monte Oreb real, en una idea o un concepto abstracto, ¿sí? Fíjense, hermanos, que esto tiene mucho sentido si miramos algunos antecedentes de la religión de Israel que incluso también compartimos nosotros dentro del cristianismo con ellos. Miren, no solamente se desconoce la ubicación exacta del monte Sinaí. La Biblia nos dice también que se desconoce, bueno, más bien es algo que ya se infiere, ¿verdad? Lo que se desconoce es
¿dónde fue sepultado Moisés? ¿No? ¿Quién sabe dónde fue sepultado Moisés, hermanos? Nadie lo sabe. La Biblia no lo dice. No dice dónde están los restos de Moisés. Y esto es deliberado, hermanos. Si al día de hoy, por ejemplo, hubiese un lugar en donde la tradición israelita dijera, en este lugar se encuentran los restos de Moisés, ese lugar sería como mínimo un museo, pero lo más probable, hermanos, que sería un lugar de culto, ¿verdad? Un lugar de adoración, ¿sí? Un centro religioso, el lugar donde está sepultado Moisés, ¿no? Pero no se sabe, nadie sabe. Y algo parecido pasa con el monte Sinaí, hermanos. Sí, al parecer fue un acto deliberado, ¿verdad? Este olvido del lugar para que a Dios no se le encasillara, ¿verdad? Como el Dios de un lugar en particular. Ya el mismo Éxodo nos dice que la presencia de Dios no es una presencia estática que se queda en el Sinaí. La presencia de Dios está con Israel, caminando con Israel. Y donde el tabernáculo de reunión se detenía y se armaba, allí llegaba también la presencia de Dios. En el cristianismo, hermanos, bueno, mucho hemos escuchado acerca de la tumba de Jesús, hermanos. Y lo que podemos saber es que en Jerusalén por lo menos hay dos lugares, ¿verdad? Que según la tradición, si es la tradición católica o es la tradición protestante, son dos lugares que compiten por ser la tumba de Jesús, ¿no? ¿Cuál de las dos es? No pueden ser las dos, una tiene que ser. ¿Y qué tan seguros estamos que el lugar denominado el Santo Sepulcro en realidad es el lugar en donde fue sepultado Jesús? No lo sabemos. Y para nosotros como creyentes, hermanos, ¿qué importancia y qué relevancia tiene ese lugar para nosotros? Son algunos de las cosas que nosotros hemos heredado de Israel, ¿no? El hecho de que lugares que en otras religiones pudieran significar un lugar de culto, un lugar sagrado, en la religión de Israel no es así, ¿verdad? Bueno, continúo con la presentación. Y después de esta mención del monte de Sinaí, hermanos, vamos a entrar ahora al tema del tabernáculo. El tabernáculo del desierto no es otra cosa más que un santuario móvil, ¿verdad? Un santuario que los israelitas podían transportar. El libro del Éxodo, el libro de Éxodo nos relata que luego de la revelación de los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, del verso 1 al 21, y de la ratificación de la alianza, capítulo 24, versos 1 al 8, Yahvé le ordenó a Moisés subir al monte Sinaí con el propósito de recibir las tablas de la ley, siguiendo las instrucciones recibidas. Y en Éxodo capítulo 24, versos 13 al 18,
La Biblia dice lo siguiente. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos, esperadnos aquí que volvamos a vosotros. Y subió Moisés al monte. La nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé descansó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte, y permaneció Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ese es el relato, ¿verdad? Y bueno, de acuerdo con esta escena, hermanos, recuerden que Moisés es un descendiente de la tribu de Leví, la tribu escogida, ¿no?, para ministrar a Dios. Además, Moisés es el líder más grande, hermanos, de la tradición israelita, el más grande líder, legislador y profeta de la tradición de Israel. Deuteronomio 34 dice, refiriéndose a la muerte de Moisés, y nunca más se levantó un profeta como Moisés que hablara con Dios cara a cara. Bueno, en este relato que acabo de leer de Éxodo 24, parecería que Moisés está funcionando aquí a la usanza de un sumo sacerdote. Recuerden ustedes que el sumo sacerdote era el único autorizado en Israel para entrar al Santo de los Santos, al lugar santísimo, el lugar de residencia de la gloria de Jehová, en el gran día de la expiación, según Levítico 16. Bueno, pues aquí Moisés, según Éxodo 24, fue el único a quien se le permitió subir hacia la cima del monte, cubierta por la nube, para entrar en contacto personal con la gloria de Yahvé. Así que si así se pudiera interpretar la escena, entonces el autor bíblico habría imaginado el ascenso de Moisés a la cumbre del monte Sinaí en una manera similar a la entrada del sumo sacerdote al espacio sagrado del templo. Es como el paradigma, ¿no?, de esto. Ahora, en esta referencia a la función sacerdotal de Moisés y a la institución del santuario, hay una escena, hermanos, que preanuncia de manera sutil la posterior ordenanza de Dios, y la tenemos en Éxodo capítulo 25, versos 8 al 9. Dios le dice a Moisés, me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Así que aquí vemos, hermanos, que Moisés recibe de Dios un modelo celestial del santuario. Lo que se va a hacer, hermanos, en la tierra corresponde a lo que Dios le ha ordenado a Moisés, ¿sí? De manera detallada, ¿no? En Éxodo 25, capítulo 25 al capítulo 30, por ejemplo, vemos cómo se presenta de una manera esquemática, estereotípica y estrictamente técnica las minucias de la construcción del tabernáculo, de su mobiliario, los ornamentos sacerdotales y el ritual. De acuerdo con el Pentateuco, el artesano de Israel responsable de los trabajos para elaborar el tabernáculo y su mobiliario sagrado fue Bezalel.
Un hombre que se dice que sobre él reposaba el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Sí? Vamos a hablar un poco, mis hermanos, acerca de la arquitectura del tabernáculo. El tabernáculo del desierto era un santuario portátil y desarmable, adaptado a los desplazamientos del periodo nómada de Israel. Ahora bien, el mismo santuario habría tenido forma rectangular, 100 por su tamaño en la parte occidental. Recordamos, ¿verdad? Les mencionaba hace un rato los dos modelos de santuario en el Antiguo Oriente. El santuario en forma de montaña, ¿verdad? Y el santuario rectangular, ¿no? Bueno, pues en este caso vemos que el tabernáculo tiene una forma rectangular. Hay algunas fotografías, bueno, más que fotografías, algunos dibujos que adjunto a la presentación, y bueno, podemos ver esta idea, ¿no? Rectangular del santuario. Bueno, a ver, regreso un poquitito a la imagen, a ver si lo pueden ver, hermanos. Por ejemplo, aquí vemos, no sé si pueden ubicar donde está mi cursor, está el altar de sacrificios. El altar donde se ofrecían los sacrificios a Dios, ¿sí? Aquí está la entrada. Tenemos el atrio, ¿verdad? El espacio exterior. Y tenemos el tabernáculo, ¿no? Con el lugar santo. Bueno, la tienda habría tenido una forma rectangular, construida con un armazón de maderas de acacia, según Éxodo 26, versos 15, 26 y 32, enchapadas en oro, techado con 10 tapices de lino fino, teñidos de púrpura violeta, escarlata y carmesí, y bordados en ellos unos querubines. A su vez, estos tapices estaban cubiertos con 11 pieles de cabra, tejido más vasto, y con un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y otro toldo de cueros finos, según Éxodo 26, del 1 al 14. ¿Sí? Según la interpretación de la mayoría de los biblistas, el interior de la tienda estaba dividido en dos espacios. La habitación más externa era el santo, y allí se encontraba la mesa de los panes de la presencia o la proposición, según Éxodo capítulo 25, versos 23 al 30, y capítulo 37 del 10 al 16. Se encontraba también el candelabro de 7 brazos, vemos ahí las citas, el altar del incienso, y a continuación una recámara interna llamada el Santo de los Santos, en la cual se encontraba el arca del testimonio, que era, bueno, que era hecha de madera de acacia, enchapada en oro puro, con las tablas de la ley en su interior.
El arca del testimonio tenía anillas y varales de oro para su transporte. Y sobre el mismo una cubierta o propiciatorio con 2 querubines de oro macizo con sus alas extendidas a manera de protección. Ambas alas, el lugar santo y el santísimo, estaban separadas por un velo grueso de lino de color púrpura, violeta y rojo, colgado de 4 postes, ricamente bordado con querubines. ¿Sí? Recordarán ustedes, hermanos, en la clase anterior, el tema de los círculos concéntricos, los círculos de santidad. Mientras más cerca se encontraban geográficamente del centro de poder divino, de la presencia divina, más sagrado era el lugar. Entonces encontramos que la graduación de la santidad del tabernáculo, pues tenía que ver, ¿verdad?, el grado de santidad con la presencia de Dios, que habitaba en todo el templo, pero que habitaba de manera especial en el lugar santísimo. ¿Sí? Aún los mismos materiales utilizados en la construcción, también las restricciones de acceso al lugar, hermanos. Por ejemplo, los muebles del exterior estaban hechos de bronce, pero los artefactos sagrados del interior de la tienda estaban hechos de oro. Eran materiales más suntuosos. Los israelitas, en un estado de pureza ritual, podían entrar solamente al patio exterior, pero los sacerdotes, que tenían un grado de santidad mayor, podían entrar también al lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía penetrar de manera exclusiva y solamente una vez al año, en el día de la expiación, al santo de los santos. Mucho nos tiene que decir la carta a los hebreos, cuando ya utiliza toda esta estructura del tabernáculo, ¿verdad? Respecto al ministerio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que entró a la misma presencia de Dios, ¿verdad? No al lugar santísimo, ¿verdad?, del tabernáculo en el desierto, sino a la misma presencia de nuestro Dios. Pero la Biblia también nos dice que Cristo es el sacrificio, ¿verdad? Es la ofrenda que se presenta ante Dios. Vamos a pasar a la última parte de la clase en esta tarde, hermanos. Que tiene que ver con las funciones del tabernáculo, ¿sí? Y bueno, hermanos, la principal de todas las funciones del tabernáculo en el desierto, pues era servir como lugar de residencia de Yahvé, hermanos, en medio de los israelitas. Por ejemplo, Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice lo siguiente: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Pero luego, hermanos, en el capítulo 29, Éxodo capítulo 29, y verso 45, también dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios.
¿Cómo iba a habitar el Señor entre los hijos de Israel? Pues iba a ser a través del tabernáculo, ¿verdad? Números capítulo 5, verso 3, también dice: así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. ¿Sí? Así que bueno, aquí encontramos que la principal de todas las funciones del tabernáculo en el desierto era precisamente servir como lugar de residencia para el Señor. Pero, hermanos, aquí tenemos que hacer una diferenciación. A diferencia de las tradiciones que existían en el Antiguo Oriente, donde en todas las religiones se erigían templos y las personas creían que en esos templos habitaba la divinidad. En el caso de Israel, hermanos, la forma en la que Dios habitaba en ese tabernáculo era metafóricamente. ¿Sí? Se habla de casa de Dios. Éxodo 40, versos 34 y 35. Vamos a ver qué dice. Éxodo capítulo 40. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Sí? De acuerdo con el texto, la gloria de Jehová en forma de nube, que anteriormente había residido en la montaña sagrada del Sinaí o de Horeb, esa misma presencia se posesionó ahora del tabernáculo, consagrándolo con su presencia. ¿Sí? Entonces vemos cómo el tabernáculo ocupa el lugar que, en un sentido primordial, ocupaba el monte sagrado, el monte Sinaí. ¿Sí? Bueno, otra de sus funciones, hermanos, fue de carácter ritual. Se llevó a cabo en sus distintos espacios diversas ceremonias, hermanos, de las cuales menciono las siguientes. Se realizaba la ceremonia de la colocación de los panes de la presencia, según Éxodo capítulo 25, verso 30, capítulo 35, verso 13, capítulo 39, verso 36. Se realizaba el encendido de la llama eterna del candelabro, según Éxodo 25, del 31 al 40, 26 al 35, capítulo 27, versos 20 al 21, Levítico 24, versos 1 al 4, Números 4, verso 16. Se realizaba la quema matutina del incienso, según Éxodo capítulo 30, versos 1 al 10 y versos 34 al 38, Éxodo 31, 11, Éxodo 35, 15, Éxodo 37, 25 al 29, Números 4, verso 16. Se realizaba, hermanos, el ofrecimiento del holocausto cotidiano por la mañana y entre dos luces, según Números 28, verso 1 al 8, y Éxodo 29, 38 al 42. Se realizaba la expiación del santuario y del pueblo en el gran día de la expiación, según Levítico 16. Asimismo, se
fijó que los sacrificios no permanentes también debían traerse a la entrada de la tienda del encuentro. Toda esta legislación la encontramos en Levítico, hermanos. Levítico del 1 al 7, Levítico 10, capítulo 1 al capítulo 7, capítulo 10 del verso 12 al 20, capítulo 12 del 6 al 8. Como pueden darse cuenta, hermanos, la liturgia de Israel, toda la liturgia de Israel se llevaba a cabo ya dentro del tabernáculo, hermanos. Así que era un lugar, uno, donde residía la presencia de Dios, y era un lugar de carácter ritual o ceremonial, ¿verdad? Porque se llevaban a cabo las ceremonias religiosas. Y el tabernáculo de reunión, hermanos, sirvió también como lugar de revelación de Yahvé. En algunos textos se dice que Dios se hacía ver en la nube encima del propiciatorio. Por ejemplo, en Levítico 16:2. Y allí se encontraba con Moisés y le hablaba, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver algunas citas bíblicas. Vamos a ver esta de Levítico 16, versículo 2. Recordemos que antes del tabernáculo, Moisés subía a la presencia de Dios allí en el monte Sinaí, entraba a la presencia de Dios en una nube, ¿sí? Pero ahora en el tabernáculo hablaba Dios, dice Levítico 16:2. Y Jehová dijo a Moisés, dile a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y ahora vamos a ver Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, verso 22. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y el capítulo 30, verso 6, dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, ¿sí? Fíjense cómo hay un cambio, ¿no? Subía antes Moisés la montaña, ahora ya no tiene que subir, sino que tiene que adentrarse. Y para hablar con Dios, Moisés tenía que estar en el lugar santísimo, hermanos, ¿sí? Esas son las tres funciones, hermanos, que podemos identificar que cumplía el tabernáculo de reunión. Bueno, vamos a dejar tiempo para preguntas y comentarios, hermanos. Adelante. Hermano. Bueno. Sí, adelante, hermano. La verdad que es re amplio este tema y pensar que parecía algo tan, no sé, decir liturgia, hablar de liturgia, insisto, era algo que parecía ser tan sencillo, pero que yendo tan a fondo es un tema demasiado vasto, ¿no? Tendríamos quizá que si quisiéramos entrar en detalles, no un mes y medio, sino mucho más. A mí realmente siempre me llamó la atención y no fue sino hasta que realmente leí todo lo que es el Éxodo y el Levítico que yo decía, ¿por qué, ¿por, qué está tan detallado todo lo que Dios pedía?
para llevar a cabo este tabernáculo, ¿no? Para levantarlo. Y tantas especificaciones, tantos detalles, medidas, y todo lo que él exigía que fuese de la forma en la que fuera preparado. Y la verdad que creo que solamente es, pienso yo, porque él sabía que lo merece, o él sabe que lo merece, él merecía algo así, porque Dios es un Dios de santidad y porque es un Dios de orden, por eso está todo tan bien detallado. A mí me impresionó leer tantos detalles y la verdad que llegó un punto, ahorita lo que usted mencionaba, que yo tenía que volver a leer porque parecía un trabalenguas lo que decía, de, de dónde debía ir cada cosa, y la verdad que solo a mí me queda pensar en que primeramente Dios sabía lo que estaba pidiendo porque Él es Dios, porque Él lo merece. Segunda, porque Él es un Dios santo y todo tenía que ser de manera pulcra, perfecta, bien organizado, porque es un Dios de orden. Y algo que me quedó sonando ahora, que usted medio comentó por ahí entre palabras, es el por qué no hay ciertos lugares ubicados dentro de la historia, hablando a nivel historia, y uno de esos puede ser también el Sinaí o el Monte Oreb, como muchos otros datos, ¿no? Que por ahí podríamos quizá buscarle. Y creo que lo que tiene usted en su aporte, en su apreciación de la clase, en el punto al respecto, creo que coincido porque pienso que si hubiese quedado o si quedasen restos o vestigios, como lo es supuestamente ahora el Muro de los Lamentos y otras estructuras, eh, serían como hacer ídolos. El hombre tendemos a ir en esa dirección, ¿no? Tendemos a ser santo. Si ahora viene una estructura, un lugar llamado templo, llamado altar, le damos una connotación quizá a veces mucho más importante de lo que es el mismo Dios para nosotros, o debería ser el mismo Dios. Yo no sé qué pasaría si hubiese, o si se persistieran hasta el día de hoy, lugares como bien ubicados, el Monte Oreb, o la tumba de Jesús, o la tumba de Moisés, o la tumba de Abraham. Tendría, bueno, sé, serían templos eso realmente, y se desvirtuaría, yo creo, lo que Dios quiso desde un principio, que es no tener dioses ajenos, que no es idolatrar otras cosas, sí, cosas, porque a veces llegamos hasta ese punto, ¿no? De decir, sí, el templo es santo y es como que uno casi debe entrar igual descalzo y uno debe de ser 100% puro y santo para poder entrar en él. Entonces, creo que se desvirtuaría el propósito real de lo que Dios quería, de lo que Dios tenía en su corazón, de generar realmente ese espacio, ese tiempo para intimar con Él, pero no pretendiendo hacerlo más grande de lo que es Él, creo yo. No sé si estoy mal, hermano, desmiéntame con toda confianza. Gracias. Gracias, hermana Bere. Pues yo creo que está bien porque la intención, está bien su comentario. La intención es que nosotros hagamos una reflexión, ¿verdad? De que hagamos una reflexión preguntándonos el porqué de muchas cosas. Cuando nosotros vemos la liturgia de Levítico, ¿verdad? Pero desde el Éxodo con la constitución del tabernáculo, vemos que las instrucciones son muy precisas, ¿no? La liturgia tenía que seguirse de la manera como estaba establecida, ¿no? No se podía ofrecer cualquier tipo de fuego, ¿no? Hay un relato allí de aquellos sacerdotes que ofrecieron un fuego extraño. Luego tenemos más adelante un relato de un hombre que quiso tocar el arca con sus propias manos y murió, ¿sí? Entonces, lo que vemos allí es que hablar de liturgia, ¿verdad? Es hablar de algo muy importante para Dios y por eso muy importante para el pueblo de Israel.
y había una excelencia, ¿no? Desde la preparación de las personas, desde la consagración de quienes lo hacían. Todo eso nos hace reflexionar hoy en día sobre la importancia que nosotros damos a nuestra liturgia también, ¿sí? Así que es muy válida la reflexión. Hay una pregunta, dice Doris, ¿por qué el hecho de los templos rectangulares? Bueno, esa es yo diría que esa es la pregunta de la clase, hermana Doris, si lo vemos en ese sentido, ¿no? Será la pregunta de la clase, ¿por qué? En la clase, honestamente, no abordé ese por qué, aunque sí es muy evidente cómo la religión de Israel se decanta por los templos rectangulares y no por los templos que van hacia el cielo, ¿no? Ya mencionaba yo, por ejemplo, el relato de la Torre de Babel, que muy pocas veces hacemos hincapié cuando leemos ese relato de que se trataba de una estructura religiosa, se trataba de un santuario. El mismo relato dice que la intención era llegar hasta el cielo, ¿verdad? Y eso ya es una connotación religiosa, ¿sí? Francamente, no podría dar una respuesta concluyente y decir por qué. Sin embargo, me parece que el hecho de que el tabernáculo tuviera esa estructura no como una montaña, sino que fuera una estructura a ras del pueblo, por decirlo de alguna manera, ya era un anticipo, ¿no? De que realmente la intención de Dios no es que el hombre suba al cielo, como dijeron los habitantes de Babel, hagamos una torre y subamos al cielo. Dios no quiere eso, más bien la intención de Dios era bajar a la tierra. Y creo que un templo rectangular ejemplifica mejor eso, ¿no? Dios habitando en medio de su pueblo. Esa es la tesis del Éxodo, ¿no? Habitando no en el Sinaí, sino deja el Sinaí para habitar en medio de su pueblo en el tabernáculo. Y eso para nosotros, en el Nuevo Testamento, ustedes saben que tiene un significado maravilloso, ¿no? Cuando hablamos de la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Podría ser una línea de una explicación que podríamos irnos por ese lado y seguramente obtendremos algunas respuestas que nos den provecho, ¿no? Escribió Karina, si el pueblo de Dios no podía tener otros dioses, ¿por qué entonces Dios dio el arca del pacto como parte de Dios? Bueno, el monoteísmo de Israel, hermanos, es un monoteísmo que tuvo una transición, ¿verdad? El arca del pacto o el arca de la alianza era un símbolo, hermanos. Dice la escritura que incluso tenía la figura de dos querubines, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, bueno, finalmente el arca del pacto no fue un objeto de adoración, ¿sí? Y por cierto, si hoy el arca del pacto estuviera a la vista o alguien dijera aquí está el arca del pacto, pues seguramente se convertiría el lugar donde está como en el lugar sagrado por excelencia y el lugar hasta de veneración, ¿verdad? Entonces vemos esos elementos en la religión de Israel. Todo aquello, ¿verdad?, que puede convertirse incluso en la posibilidad de un culto idolátrico, se extravía. No se sabe dónde está el monte Sinaí con exactitud, no se sabe dónde están los restos de Moisés sepultados, no se sabe dónde está el arca de la alianza, hermanos. Y esto tenemos que entenderlo que no es un descuido, hermanos. No, esto lo tenemos que ver como algo premeditado, ¿verdad? Precisamente por la misma religión, la religión israelita, ¿sí? Pero bueno, la pregunta en sí del arca de la alianza a mí me parece que tiene más profundidad de lo que acabo de mencionar. Requeriríamos más tiempo para abordarlo. Permiso. Adelante, hermano Alan. Estaban hablando del tema de los templos rectangulares. Uno tiene que ver la connotación de la Torre de Babel y la otra
tiene que ver con algo histórico, algo arqueológico, en el tema del surgimiento del ladrillo. Se hacían de forma rectangular y no tan alta porque era peligroso que se caiga. Por eso se hacían estructuras bajas, rectangulares, para que no tenga peligro de caerse. Eso básicamente quería acotar. Muchas gracias, hermano Alan. Incluso el relato de Babel, ¿verdad? Menciona que era un momento de tecnología, porque habían descubierto cómo coser el ladrillo, ¿no? Así que antes no tenían esa posibilidad y en ese momento que pudieron aprenderlo, lo llevaron a cabo. No sé si hay algún comentario o otros comentarios más, hermanos. Permiso. Yo tengo un comentario. Con respecto al lugar santo, al lugar santísimo, que creo que a mí me pasó que cuando nació mi primer bebé, no me permitieron ir al templo hasta después de cumplidos los días de que menciona, creo que en Levítico, las leyes de la pureza, es algo así. No me permitieron ir antes de los 30 días. Creo que incluso eran más de 45 días después que me dejaron ir al templo. Y creo que desde ahí viene un poco, yo me sentí muy mal porque no entendía mucho eso. Ahora que con esta materia estoy entendiendo y me siento mucho mejor, más aliviada. Eso quería compartir. Gracias, hermana. Bueno, pues esa experiencia desafortunada que usted vivió, hermana, yo estoy seguro que es una experiencia que lamentablemente han vivido muchas mujeres y que se debe precisamente a una interpretación de esto que estamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, tenemos que ser muy precisos. Nuestros templos no son el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Nosotros no somos el pueblo de Israel, propiamente dicho, tampoco. En la iglesia, ¿verdad? Los pastores no somos sacerdotes. Y si hay sacerdotes, pues la Biblia dice que somos todos los creyentes, hombres y mujeres. Pero a lo mejor pues una interpretación sí bien intencionada de querer ser fieles a Dios, de querer resguardar la santidad, pero parcial y limitada de lo que fue el tabernáculo de reunión, pues ocasiona esas interpretaciones, ¿no? Esto es algo muy cierto. Pero bueno, pues para eso estamos estudiando. Gracias por su comentario, hermana. Hermana Lucia. Sí, poniéndome a pensar y a meditar en todo lo que hemos visto en esta clase, me llevaba años anteriores donde se han adaptado muchas de las iglesias de Dios, han adaptado muchas de las cosas de la liturgia del pueblo de Israel. Y recordaba yo cuando era pequeña, mis padres vienen de la iglesia israelita. Antes así era. Hubo una división, se hizo una división y entonces se llevó a concilio muchos puntos donde quedaron de acuerdo que no era necesario ya guardar las fiestas, muchas cosas que incluso el día de reposo no podías ni calentar tu comida, no podías ni ver televisión, no salir, o sea, muy extremo todo. Entonces tenemos eso que hemos adaptado, pero con todo esto nos enseña y nos lleva a reflexionar que nuestro Dios no necesita ningún espacio como condición para su existencia, para que Él habite, para que Él descienda, para que Él tenga comunión con el hombre. O sea, Dios
en su infinito amor lo mostró, aunque en todos esos rituales, en todas esas liturgias, se mostró para tener contacto con nosotros y que el ser humano también llevara y viera lo importante que era obedecer a Dios, porque todo como se hizo el tabernáculo, todas las indicaciones las recibían de Yahvé. Entonces cuando él hablaba, él les decía las cortinas así, tiene que llevar unos hilos azules, todo tenemos un Dios creativo, un Dios que le gustaba lo bonito, lo hermoso, aún en lo sencillo, pero algo que él determinaba y hacía. Pero ahí veía la obediencia del pueblo. En nuestros tiempos, creo yo, que también nuestra liturgia es importante y nosotros la tenemos en ese concepto. Para nosotros es importante cómo adoras, cómo alabas, qué haces. Veíamos que checaba yo la clase donde vio la analogía que hacía con las reglas del juego. Y yo me ponía a pensar cuando escuchaba la clase, hermano, cómo tienes para hacer un juego, tiene que haber reglas. Y el que quiera jugar tiene que acatarse a las reglas, tiene que respetar las reglas. Entonces, dentro de la iglesia viene siendo igual. Si tú vas a donde tú vayas, por ejemplo, en México hay diferentes iglesias, tienen diferente liturgia. En unas son muy solemnes, donde no puede subir la mujer al púlpito. En otros tienen más libertad, donde las mujeres sí pueden subir al púlpito, pero no tomar el lugar del púlpito. O sea, pueden predicar, pueden enseñar, en otros lados no. En otros lados pueden utilizar instrumentos, en otros no. Las reglas son diferentes en cada iglesia, en cada templo en México. Yo vengo de una iglesia donde la liturgia es muy abierta, danza, panderos y todos los instrumentos, voz de júbilo, gritos y todo eso. Y la gente, como conoce las reglas, y todos no se escandalizan ni nada, sino que entran a esa liturgia. Pero desafortunadamente, en todo lo que vivimos, hermano, muchos no respetan las reglas de otra, porque si tú vas allá, a aquella iglesia donde está su juego con reglas, ¿verdad? Haciendo la analogía del juego, vemos que hay algunos que se escandalizan, que se indignan, que se espantan, que lo ven como eso es diabólico, eso es satánico, porque alzan las manos, porque dan gritos de júbilo, X cosa. O al revés también, cuando una iglesia es más solemne, solamente tienen su piano y dicen, no, ellos no su liturgia, no alaban, no adoran, pero eso no determina. Lo importante es que aún con la liturgia, Dios nos está enseñando que tenemos que tener una relación genuina con Dios. Y aún en todo esto, hermano, nos hace reflexionar. La palabra es muy clara. La historia nos trae todos estos detalles donde nosotros podemos mirar y ahora ver los tiempos que han cambiado, pero aún cuando han cambiado, sigue siendo como armonioso, porque traemos mucho de la liturgia del pueblo de Israel. Eso quería yo comentar, hermano. Sí, muchas gracias. Aprecio su comentario también. Y bueno, pues la intención es que podamos ir reflexionando sobre nuestra realidad como iglesia. Definitivamente no podemos prescindir de la liturgia. Y me parece que es muy importante.
sea cual sea la liturgia que haya dependiendo de la región, del país. Sin embargo, también es importante poner en perspectiva por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y bueno, si un granito de arena, esta clase va a abonar para ello, creo que va a ser de mucha bendición. Pero muchas gracias. Pues hermanos, vamos a ir concluyendo con nuestra clase. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo jueves. Deseo que Dios les bendiga. Y yo creo que en el transcurso de las siguientes horas voy a proporcionarle al hermano Abraham las preguntas para el foro. Reitero, les agradezco mucho la opinión en el foro y bueno, deseo que esta clase pues haya sido de mucho interés, pero también ustedes, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, también en la plataforma está mi correo electrónico, así que no duden en contactarme, estoy a sus órdenes, hermanos. Bueno, pues que Dios les bendiga mucho, mis hermanos, y que tengan una bonita cena también. Pasa a ustedes. Pasa, hermano. Gracias.